Hermanos, comenzamos con este pasaje de las Sagradas Escrituras y el versículo que específicamente me interesa enfatizar es el versículo 16. El apóstol Pablo se encuentra allí presentando su defensa delante del gobernador y él menciona que es un hombre cuya conciencia es limpia delante de Dios y delante de los hombres. Hoy vamos a estudiar el tercer medio, hermanos. El tercer medio que es necesario para que cada uno de nosotros podamos cumplir con nuestro propósito, con nuestro llamado delante de Dios. Ese propósito, ese llamado es conocerle a Él, pero con ese conocimiento del que ya hemos estado hablando, un conocimiento experiencial, un conocimiento no meramente intelectual, un conocimiento que sí llega a nuestra mente, pero que impacta nuestra forma de vivir, impacta nuestro carácter, nuestra forma de pensar, de conducirnos, de acercarnos a Dios y de tratarnos los unos a los otros, de relacionarnos con el prójimo. Ese conocimiento que va forjando en nosotros paulatinamente cada vez más y más el carácter de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, hermanos. Esa es la clase de conocimiento que tenemos que procurar cultivar día tras día, y para ello hemos mencionado que no hay una receta secreta, pero Dios nos ha dado medios que son simples, pero que implican una ardua lucha en nuestro día a día, en nuestras vidas. Hemos dicho ya que el primero de estos tres medios es la asimilación devocional de las Sagradas Escrituras, no solo la lectura de la palabra de Dios, pero el asimilar, apropiarnos de la palabra del Señor de forma devocional, de manera que nuestros afectos sean genuinamente impactados. El segundo medio es el hábito y el espíritu de la oración secreta, la necesidad de buscar el rostro de Dios de manera constante, continua, día tras día, apartando un tiempo disciplinadamente para buscar el rostro del Señor, reconociendo que esta oración es la clase de oración en la que necesitamos la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, a fin de que nuestro clamor realmente pueda llegar ante la presencia de Dios y nuestros corazones sean afectados, impactados. Esa clase de oración en la que nos ocupamos de nuestra propia necesidad. No hablamos de la oración de intercesión, pero de la oración en la que usted y yo nos acercamos ante el trono de la gracia a solas, ante la presencia del Dios vivo y verdadero, requiriendo en Él o encontrando en Él la satisfacción para todas y cada una de nuestras necesidades. Esa oración que nos capacita para cumplir con nuestro llamado, para llevar a cabo lo que Dios nos manda a hacer día tras día, sea cual sea su vocación, sea cual sea su contexto, sea ministro de una iglesia, sea padre de familia, madre de familia, sea esposo, sea esposa, sea hijo. Necesitamos cumplir con esa vocación, y es a través de la oración y el conocimiento experiencial de Dios que obtenemos la gracia para hacer lo que nos es requerido. Y hoy tenemos un tercer medio, hermanos. Un medio que es descuidado. Un medio que es poco estudiado, un medio que es poco señalado incluso. Nos referimos al mantenimiento de una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, hermanos. Ahora, recordemos que una de las características de estos medios, cuando hablamos de ello ya hace algunas lecciones, es que estos medios son interdependientes. Están vinculados. La importancia, amados hermanos, la necesidad de ocuparnos de cada uno de estos tres medios y no descuidar ni uno solo. Porque cuando descuidamos alguno de estos tres medios, los otros pierden su utilidad. De manera que lo que hemos dicho hasta el día de hoy acerca de la asimilación devocional de las Sagradas Escrituras y el espíritu y hábito de la oración secreta pierden toda utilidad si descuidamos este tercer medio, que es el ejercicio o el mantenimiento de una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. A su vez, este medio es practicado en la medida que vamos y oramos ante la presencia de Dios y escudriñamos las Escrituras, a través de las cuales Dios nos convence de pecado, nos muestra nuestras muchas inconsistencias en el día a día, nuestras relaciones con los otros, y tenemos que ir para confesar y ponernos a cuentas delante de Dios. Amados hermanos,
Este tercer medio es sumamente importante, es vital. Y para ello quiero que vayan a 1 Timoteo 1, 18 y versículo 19. A fin de que podamos entender cuán importante es esta tercera disciplina o este tercer medio. 1 Timoteo 1, versículos 18 y 19. 18 al 20 voy a leer. Observe lo que dice aquí el apóstol Pablo escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, le dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y observe cómo le dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuán importante será este medio, amados hermanos? ¿Cuán importante es el mantener una buena conciencia? Que de acuerdo al contexto de este pasaje, podríamos decir que el primer paso hacia la apostasía es descuidar este aspecto, es descuidar el valor de una buena conciencia. Pablo está enfatizando aquí la buena conciencia a la par de la fe. O mejor dicho, la fe a la par de una buena conciencia. No de una buena moral, sino de una buena conciencia. Una conciencia que surge en primer lugar de nuestra relación con Dios y en segundo lugar de nuestra relación para con el prójimo. En este pasaje encontramos una seria advertencia con respecto a la necesidad entonces de mantener una buena conciencia. La buena conciencia es lo primero que desecharon hombres como Himeneo y Alejandro y que posteriormente terminaron apostatando. Es lo que dice el texto. Obsérvelo una vez más. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La buena conciencia, amados hermanos, entonces es algo vital, es algo importante. En el pasaje que leímos al principio, en Hechos 24, 16, Pablo también enfatizó o habló acerca de esta disciplina. Aquí está exhortando a Timoteo a que mantenga esa buena conciencia, pero en Hechos 20, 16 el apóstol Pablo señala en él mismo la determinación de mantener una buena conciencia que se basaba en su anticipación del día venidero, de la resurrección de justos e injustos y la rendición de cuentas que tendrá lugar en aquel día. Albert Martin dice, a la luz de esto, Pablo se dedicaba conscientemente a la constante disciplina espiritual de mantener una buena conciencia ante Dios y los hombres. Hermanos, las disciplinas de la lectura devocional y el hábito de la oración, entonces, deben estar vinculadas a esta tercera disciplina. De lo contrario, las dos primeras terminarán degenerando, como dice un autor, en una especie de falso misticismo que no es capaz de alimentar y transformar el corazón y a la larga solo produce un falso consuelo. Necesitamos vincular el mantenimiento de una buena conciencia. Una buena conciencia está relacionada con el deseo de vivir justamente. Está relacionada con el deseo de andar consistentemente con lo que encontramos en la Sagrada Escritura. Está relacionada con el hecho de vivir en santidad, amando a Dios y amando a nuestro prójimo, amando a los hombres. Pregunta otro autor, ¿cómo es posible que un hombre pueda involucrarse en la lectura devocional de la palabra y la oración y sin embargo no preocuparse ni buscar apasionadamente el mantener una buena conciencia delante de Dios? Una buena conciencia, entonces, amados hermanos, es lo que queremos estudiar el día de hoy. Pero debemos preguntarnos, ¿qué significa esforzarnos por tener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres? ¿Cómo luce esto, hermanos? ¿Qué implica esta disciplina? ¿Qué implica este hábito? Dos cosas entonces podemos señalar. Significa, en primer lugar, en palabras de Albert Martin, que resolveremos no mantener ninguna clase de controversia consciente delante de Dios.
Este es el primer punto que vamos a estudiar en nuestra lección el día de hoy. ¿Qué significa tener una buena conciencia? Bueno, en primer lugar, que resolveremos no mantener ninguna clase de controversia consciente delante de Dios. Y en segundo lugar, es el segundo punto de nuestra lección. Creo que hoy veremos los dos puntos y concluiremos con esta serie de estudios. Si por algo nos entretenemos más, entonces tendremos que ver el segundo punto en otro estudio. Pero en segundo lugar, significa que buscaremos reparar bíblicamente cualquier fractura o daño causado por nuestro pecado en nuestras relaciones humanas. Estos son los dos puntos que vamos a abordar con respecto al mantenimiento de una buena conciencia. En primer lugar, entonces, significa que resolveremos usted y yo, cada uno en lo individual, de manera personal, no mantener ninguna clase de controversia consciente delante de Dios. Y ahora vamos a explicar qué implica esto. Pero en segundo lugar, significa que usted y yo buscaremos reparar bíblicamente cualquier fractura o daño causado por nuestro pecado en nuestras relaciones humanas. Y al llegar a este segundo punto y concluir con estas disciplinas importantes, necesarias para crecer en el conocimiento del Dios vivo y verdadero, y no puedo, allá, ok. Decía, hermanos, al llegar y abordar este segundo punto naturalmente nos va a regresar a nuestra serie que hemos estado estudiando con anterioridad, ¿sí? Que son los principios bíblicos para tratar con las dificultades que surgen entre nosotros, hermanos. Así que providencialmente, porque yo no lo planeé, yo no lo preparé así, providencialmente se va a vincular para que otra vez regresemos de forma natural y retomemos ese estudio que hemos estado llevando a cabo acerca de los principios bíblicos para lidiar con nuestras dificultades, hermanos. Así que, bueno, veamos hoy, o tratemos de ver estos dos puntos el día de hoy, al menos el primer punto. Significa que resolveremos no mantener ninguna clase de controversia consciente con Dios. Para entender a qué nos referimos cuando hablamos de controversias con Dios, vamos a señalar al menos tres formas de estas o de la controversia que debemos evitar. Una primera forma, amados hermanos, en la que podemos señalar, en la que solemos entrar en controversia con Dios, es cuando usted y yo cometemos algún pecado y no lo confesamos. Cuando usted y yo cometemos algún pecado y somos conscientes de pecado y no vamos ante la presencia de Dios a confesar nuestro pecado, entramos en una especie de controversia con Dios y la conciencia es estorbada. Y es entonces que la lectura, la oración pierden su eficacia. La no confesión de pecado, amados hermanos, es algo diametralmente opuesto al propósito primario del Evangelio. Vaya a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Y leamos lo que dice aquí la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz,
y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En este pasaje, hermanos, caminar en luz o en la luz significa que nosotros confesamos nuestros pecados y que al hacerlo, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En este texto Juan no está comentando o mencionando la conciencia, perdón. Pero es evidente que esta es una descripción de mantener una buena conciencia en nuestro caminar con Dios. Es decir, este texto nos está invitando, nos está llamando a ir ante la presencia de Dios y reconocer nuestros pecados delante de Él. Pues si no lo reconocemos y mantenemos o retenemos la confesión delante del Dios que todo lo ve y que nos ha redarguido ya, entonces lo hacemos a Él mentiroso, nos acercamos a Él como si todo estuviese completamente bien cuando sabemos que no es así. Y la lectura de la palabra se vuelve fútil, se vuelve árida. La oración de igual manera. Mantenemos esta especie de controversia con Dios, no estamos caminando en luz y por lo tanto todo se vuelve un tanto oscuro. Ahora, a menudo habrá áreas en las que necesitamos seguir creciendo, aspectos de nuestro carácter que pasan desapercibidos para nosotros, algunas actitudes que somos incapaces de ver, algunas perspectivas incorrectas de las que no somos tan conscientes, formas de responder a las personas que a menudo pasan desapercibidas también para nosotros. Lo cierto, amados hermanos, es que Dios no nos revela absolutamente todo nuestro pecado en un solo instante. De hecho, Calvino es quien decía algo así, que si Dios nos revelara realmente la gran iniquidad que se sigue albergando en cada uno de nosotros, quedaríamos completamente destruidos. Pero Dios nos va revelando paulatinamente pecado. Aquí no estamos hablando de confesar absolutamente todo pecado, porque no lo conocemos todo. Amado hermano, usted inconscientemente tiene una gran cantidad de hábitos que son pecaminosos en su día a día. En su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres. Dios no se los revela instantáneamente, pero va mostrando paulatinamente. Y cuando Él nos muestra pecado, Él nos llama a confesar pecado, a ir delante de Él. De manera que cuando hablamos de este primer aspecto, lo que estamos diciendo es que en cualquier tiempo nosotros deberíamos ser capaces de decir, como señala Albert Martin, por la gracia de Dios, no hay pecado que yo haya cometido y el que habiendo sido convencido haya rehusado confesar para obtener el perdón y la limpieza en la sangre de Cristo que nos promete el Evangelio. Esto es lo que implica este primer aspecto. De esto estamos hablando en cuanto a esta primera forma de entrar en controversia con Dios. Que usted y yo, con esa limpia conciencia, podamos decir que por su gracia realmente no hay algún pecado del que seamos conscientes y que no hayamos ido y tratado con Él, confesándolo y buscando el perdón que en Cristo se nos garantiza, se nos ofrece, yendo a esa fuente inagotable de purificación para nuestras almas, hermanos. Esto es lo que implica este primer aspecto. No estoy hablando de absolutamente todo pecado que seguramente sigue habiendo en cada uno de nosotros, hermanos, pero de esos pecados que particular y específicamente Dios va revelando a cada uno de nosotros, hermanos. Espero ser claro en este primer punto, hermanos. Segundo lugar, otro tipo de controversia surge cuando hay un deber que se nos ha dejado en claro, pero que no hemos cumplido o determinado cumplir. Nosotros vamos a las Sagradas Escrituras buscando reconocer y entender la voluntad de Dios día tras día. Nosotros vamos a su palabra para que Él nos revele y nos muestre cómo quiere que nos conduzcamos, qué es lo que quiere que hagamos, cómo es que quiere que
que atendamos alguna situación en particular. A través de la palabra Él nos va dando instrucción día tras día. Y si para usted en la palabra ha encontrado claro un mandato, algo que el Señor le está llamando a hacer, un deber que Dios le está asignando, pero no lo hace, hermanos, es ahí donde entra otra especie de controversia con el Señor. Y es que, ¿cómo le llamamos a la acción de una persona que deja de cumplir un claro mandato que Dios le ha dado? Desobediencia. Y vea lo que dice Santiago 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. De manera que, amados hermanos, cuando Dios ha sido claro con nosotros, nos ha mostrado algo con claridad, y a pesar de eso usted y yo estamos en rebeldía y no queremos, ni siquiera tenemos esa inclinación a querer obedecer, porque hemos de decir también que a veces somos débiles. Él nos manda a hacer algo y las intenciones están, trabajamos, nos esforzamos, pero vemos que fracasamos en un sentido. No estoy hablando de ese esfuerzo que todos y cada uno de nosotros estamos aplicando día tras día en muchos sentidos, esforzándonos en la gracia. Es decir, Dios nos llama a orar, por ejemplo, Dios nos llama a leer la palabra y luchamos contra todo eso. Pero hay ese deseo, hay esa intención, hay ese anhelo de parte de cada uno de nosotros de sinceramente obedecerle, ¿no? Hacer lo que Él nos ha pedido hacer. Estamos limitados, lo hacemos imperfectamente, eso es diferente, pero cuando usted tiene clara algo, una ordenanza del Señor, y conscientemente no está buscando llevarla a cabo, bueno, ahí hay una controversia, hermanos. Ahí se involucra una controversia más con el Señor. Y otra vez, la conciencia viene a estar manchada. Y una vez más, la oración, la lectura, pierden su eficacia para usted. Pregunta, o cito a Albert Martin, ¿acaso el amor familiar no nos insta a cumplir nuestros deberes con deleite por el bien de quienes amamos? Este es, pues, un componente fundamental para mantener una buena conciencia, dice Albert Martin. Amamos al Señor, dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que esta es una segunda forma de entrar en controversia con Dios. Y déjeme mencionar la tercera y última que señala Albert Martin. Cuando hay una verdad que debemos creer, pero que rechazamos en incredulidad. Otra vez, entramos en controversia con Dios cuando hay una verdad que debemos creer, pero que rechazamos en incredulidad. Dice Albert Martin, vivimos por fe y hay verdades que sobrepasan nuestra capacidad de entendimiento. No debe haber ninguna verdad que ha sido revelada a mi mente que rechace debido a que excede mi capacidad de comprensión. Más bien, si he de tener una conciencia tranquila delante de Dios, debo contentarme con vivir y regocijarme en los grandes misterios de la fe que producen en mí un impulso constante hacia la adoración de su gloria y majestad. Él está hablando aquí de la importancia de seguir acudiendo a la presencia de Dios, no jactanciosa ni orgullosamente, intelectualmente hablando, pero con humildad y sencillez, reconociendo que muchos de los misterios que nos son presentados, que nos son puestos delante, no somos capaces de comprenderlo plenamente, pero eso no implica que los tengamos que rechazar. Tenemos que someternos en humildad a las verdades gloriosas que Dios nos muestra a través de su palabra. Tenemos que aprender a vivir conforme a lo que Dios dice que es verdad y no conforme a lo que yo veo con mis propios ojos, quizá. Tenemos que entender que Dios continuamente nos muestra a través de las Escrituras verdades gloriosas y preciosas que no somos capaces de palpar tangiblemente, pero que sin embargo son reales. Ese es el llamado que nos ha sido dado, a vivir por fe. Porque cuando claras verdades nos son reveladas a través de las Sagradas Escrituras y las rechazamos por el solo hecho de que no las comprendemos plenamente, entonces hay una controversia delante del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura.
Es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay. Es decir, amados hermanos, la vida a la que somos llamados a vivir aquí ahora es una vida de fe. Fe en lo que Dios dice en su palabra. Y todo orgullo intelectual, carnal, debe ser mortificado por cada uno de nosotros, hermanos. Estas son 3 formas en las que nosotros podemos dejar de mantener una buena conciencia delante de Dios. Son 3 diferentes formas de controversia ante el Señor en las que podemos llegar a incurrir. Estos 3 elementos son los que principalmente están involucrados en el mantenimiento de una buena conciencia delante de Dios. Tener una limpia conciencia ante Dios implica nuestra necesidad de la constante sangre de Cristo y de la gracia y el poder de Cristo para caminar rectamente. Vea, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Déjeme leerle textualmente lo que dice Hendriksen respecto a este versículo en particular. En el griego, la palabra nada ocupa el primer lugar, lo que la hace enfática. Así que Pablo afirma enfáticamente que su conciencia está tranquila. No está consciente de alguna falta. Esto no quiere decir que haya acallado su conciencia, más bien lo que quiere decir es que en lo que a su apostolado se refiere, ha sido un siervo fiel que ha cumplido a cabalidad todas sus tareas. Por contraste, un autor, un comentarista observa, aquel cuya conciencia le acusa ya está condenando su propia causa. Ahora, además dice el apóstol Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Y con respecto a esto, dice Hendriksen, esta es una forma brillante de expresar una profunda verdad. Si Pablo hubiese sido justificado en base a su fidelidad apostólica, estaría enseñando una justicia que se puede ganar. Sin embargo, la justificación jamás podrá descansar en las buenas obras hechas por hombres, pues si así fuera, la obra mediadora de Cristo sería incompleta e insuficiente. El ser humano alcanza plena justificación en base a la perfecta obra de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Pablo está argumentando tener una buena conciencia delante de Dios, pero al mismo tiempo dice, en esto no está mi fe, no está mi descanso, en esto no está mi certeza ni mi seguridad. Mi seguridad está en mi Señor. Pero él podía decir, tener una conciencia tranquila delante de Dios, que él había procurado ser fiel. Y ser fiel, amados hermanos, quiero enfatizar una vez más aquí, no implica perfección. Implica esa sencillez de corazón a través de la cual nosotros mismos, cuando somos conscientes de pecado, vamos y confesamos nuestro pecado ante el Señor. Implica iniciativa o esta sinceridad en hacer lo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra día tras día, poniendo nuestro mayor esfuerzo en ello, tomándonos de la gracia de Dios, sabiendo que muchas veces vamos a fallar y por eso otra vez tenemos que ir ante la sangre de Cristo para ser limpiados. Implica que a menudo encontraremos verdades gloriosas que trascienden nuestro entendimiento en las Sagradas Escrituras, pero que el hecho de que no podamos comprenderlo no significa que tenemos que rechazar que es verdad. Como dice otra vez Albert Martin, esto no significa perfección sin pecado, pero es una afirmación de caminar con una conciencia tranquila ante Dios, donde Dios nos ha señalado algún pecado, que nosotros podamos decir como el salmista en el Salmo 119, versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies. Esto es lo que implica una buena conciencia. De todo mal camino contuve mis pies. Déjeme tratar de ilustrar esto por último, citando un largo párrafo otra vez de Albert Martin, para que de manera práctica podamos comprender lo que implica una buena conciencia delante de Dios. Eso significa, dice él, que cuando vas a una tienda y sabes en dónde están las revistas inapropiadas,
te determinas a no caminar por ese pasillo. Eso es lo que significa contener mis pies, dice en el Salmo 119, 101. De manera que pueda salir de esa tienda y decir, gracias Señor, porque contuve mis pies de ese mal camino. Sabía que esa sección estaba allí. Sabía que me atraía y me invitaba, pero me aparté. Lo hice por un acto de voluntad. Después de resoluciones espirituales tomadas en la plenitud del Espíritu. Al mismo tiempo soy consciente de que si el Señor quitara su mano de mí, yo me revolcaría en la basura y la inmundicia que contaminan el alma que ha sido purificada. Señor, así soy yo, abandonado a mí mismo, pero por tu gracia estoy decidido a andar con buena conciencia. Esto es algo que implica caminar en buena conciencia. Esto es lo que implica contener nuestros pies de todo mal camino. Pero hay más, dice, de todo mal camino contuve mis pies. Significa también que evitaré hacer clic en los enlaces del navegador de mi computadora que traen imágenes que sé que contaminarán mi mente. De todo mal camino contuve mis pies. Significa poder caminar frente a tu computador con la conciencia tranquila de no permitir que se convierta en una fuente de impureza y en una pérdida de tiempo. Eso es lo que implica una buena conciencia delante de Dios. Que cuando hay algo que tú de antemano sabes que es inapropiado, que es inadecuado, puedas apartarte de eso con la ayuda del Señor y con la gracia de Dios. Ningún pecado cometido sin confesar, ningún deber conocido sin cumplir o determinarse cumplir por la gracia de Dios. Ninguna verdad que influya en tu mente sin ser rechazada por orgullo o incredulidad. Considero, dice Albert Martin, que eso es lo que significa tener una conciencia tranquila delante de Dios. Así que, amados hermanos, creo que no es muy complicado de entender cómo es que podemos mantener una conciencia limpia delante de Dios. Es el poder disponernos para lidiar y apartarnos de todo pecado que el Señor nos va mostrando y buscar obedecer su voluntad en todo aquello en lo que claramente nos ha indicado, al tiempo que cuando pecamos acudimos inmediatamente a la presencia del Señor para confesar nuestra maldad, tomándonos de la sangre de Cristo que nos purifica y que lava nuestras conciencias para que podamos mantener esa buena comunión y esa buena relación con nuestro Dios, hermanos. Pero ahora, las palabras dichas por Pablo en Hechos 24:16 no solo significan la importancia o la necesidad de una buena conciencia delante de Dios, sino que él también enfatiza delante de los hombres. ¿Y qué significa en este segundo sentido? Dijimos hace un momento, significa que buscaremos reparar bíblicamente cualquier fractura o daño causado por nuestro pecado en nuestras relaciones humanas. Significa vivir una vida en la que buscas constantemente resolver de manera bíblica cualquier relación horizontal que haya sido interrumpida o dañada por tu propio pecado, hermano. Y de esto ya hemos estudiado bastante y seguiremos estudiando las partes finales en la lección. No solo se trata, y aquí tomé esto de Albert Martin porque es interesante cómo se vincula con todo lo que hemos estado estudiando. No solo se trata de un lo siento cuando has ofendido a tu prójimo, pero se trata de un he pecado de esta y esta forma en contra tuya, ¿podrías perdonarme? Hemos hablado ya acerca de la importancia de eso, amados hermanos. Pero hay un elemento que Albert Martin involucra o incluye y que aunque ya lo hemos mencionado implícitamente, creo que no lo hice tan explícitamente. Y él dice, las situaciones humanas deben de ajustarse a las realidades del perdón divino, incluso en el lenguaje que usamos entre nosotros. Decirle a Dios, lo siento, no es algo aceptable en nuestra relación con Él. Cuando hemos pecado contra Él, somos llamados a confesar nuestros pecados, suplicando el perdón prometido. De la misma manera, en nuestras relaciones humanas, amados hermanos, no basta con simplemente acercarnos y decirle un lo siento. Cuando alguien dice lo siento, no está haciendo absolutamente nada, simplemente está expresando cómo se siente con respecto a esa situación.
pero no está buscando el perdón, no está buscando confesar su iniquidad, no está reconociendo su maldad. Es necesario ir y reconocer, he pecado de esta forma en contra tuya. ¿Puedes perdonarme, amado hermano? Cuando hacemos eso, entonces ahora la responsabilidad se pasa a la parte contraria. Cuando usted simplemente va y dice, lo siento, nada está siendo tratado en esa situación. Pero cuando usted reconoce haber pecado, está buscando específica y objetivamente que aquel a quien ofendió ahora haga algo con respecto a ese pecado que usted está reconociendo. Usted le está pidiendo, cancélalo por favor, perdóname. Y ahora es responsabilidad del otro actuar conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios bíblicos. Ahora la responsabilidad, la pelota está en su cancha, digámoslo así. Y si él rehúsa hacer lo que Dios dice, ahora su problema es él y Dios. Pero ¿cuántas veces nos metemos en controversias entre nosotros por no seguir estos simples principios bíblicos? En primer lugar, por no estar dispuestos a reconocer nuestros pecados, por no estar dispuestos a humillarnos. Porque esto es lo que implica confesar nuestros pecados, humillar nuestro orgullo, humillar nuestro yo, reconocer, realmente no soy tan bueno como creía ser, realmente no soy tan justo como creía ser, realmente sigo siendo un pecador. Pero eso es doloroso para el ego. Pero una vez que logramos pasar esa barrera, a menudo nos quedamos otra vez a medias y no practicamos los principios bíblicos, la importancia de ir y confesar nuestro pecado. Amados hermanos, cuando nosotros hemos pecado contra nuestro prójimo, no estamos buscando atender la situación bíblicamente. No podemos decir que tengamos una conciencia limpia delante del Señor. Tener una conciencia tranquila delante de los hombres significa que si has ofendido a tu esposa, hijos, miembros de la iglesia o compañeros de trabajo con palabras de enojo, mentiras, tratos ásperos, debemos reconocer nuestro pecado y buscar su perdón mediante el arrepentimiento según el diseño bíblico. Esto es lo que significa tener una conciencia limpia delante de los hombres, hermanos. Debemos estar dispuestos a enmendar nuestros errores contra aquellos que han sido víctimas de nuestras aberraciones morales, dice un autor. Porque una mala conciencia nos quitará el gusto por la palabra de Dios y nos alejará del trono de gracia. Este es un principio que se revela en las Sagradas Escrituras. El odio a la luz es la disposición dominante en el alma de un pecador. Juan 3, versículos 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amados hermanos, esta misma disposición de la que se habla en Juan 3, 19, 20, está en su pecado remanente, en mi pecado remanente, en cada uno de nuestros corazones, quizá no en grado, pero sí en tipo. Y cuando usted y yo ensuciamos nuestras conciencias, tenemos una controversia con alguno de nuestros semejantes por causa de nuestro pecado, y no estamos dispuestos a humillarnos, a confesar, a buscar la restauración por medio de la confesión, pidiendo perdón, naturalmente nos vamos a alejar de la luz. Nos vamos a apartar de la presencia del Señor. Esta tendencia pecaminosa nos llevará a evitar las disciplinas espirituales a través de las cuales tenemos cercanía con Dios. Me pregunto, ¿cuán a menudo esta es la raíz de la escasa vida de oración o lectura de la palabra en los creyentes? ¿Cuán a menudo esta es la fuente, amados hermanos? Una mala conciencia. Porque hemos dejado que controversias con Dios se vayan acumulando, porque hemos dejado de tratar los problemas o el pecado que hemos cometido, en el que hemos incurrido contra nuestro semejante. Cuán a menudo esta es la causa, la base por la que no encontramos al Señor en el cuarto de oración, por la que no somos capaces de deleitarnos en su palabra, meditando su palabra, por la que a veces no somos capaces de ver absolutamente nada en la Biblia. La leemos y no nos dice nada, no impacta nuestra conciencia, no impacta nuestro corazón. ¿Será acaso que a menudo es una mala conciencia esta tercera disciplina la que estamos dejando a un lado, y por esa razón no podemos conocer a Dios como somos llamados a conocerle día tras día?
No permitamos, pues, que nada nos aleje de la pasión por acercarnos a Dios y encontrarnos con Él para conocerle cada día más. Déjeme terminar con una cita y habremos terminado esta serie de enseñanzas. Para evitar la decadencia, dice este autor, el mejor consejo que conozco es practicar una profunda devoción secreta, incluyendo la lectura reflexiva de las Escrituras, la meditación, el autoexamen, la oración y la alabanza. Y en este sentido, no esperen de mí ninguna receta para la realización de tales ejercicios, ni reglas acerca del tiempo, la duración, la postura, el lugar, etc. ¿Con qué frecuencia deben ayunar, orar o cantar? Debe dejarse que lo resuelva Dios y sus conciencias. Solo fijen en sus mentes y en sus corazones la necesidad que tienen de mucha devoción al Señor. Fin de la cita. Amados hermanos, con esto quiero concluir esta serie. Más podríamos decir, pero no quiero alargarlo, porque ya estamos en tiempo. La asimilación devocional de las Escrituras, el hábito y el espíritu de la oración secreta y el mantenimiento de una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. De este segundo punto no abundé más, simplemente dije algo general, porque es lo que hemos estado tratando en nuestro estudio anterior y es lo que vamos a retomar la próxima ocasión que el Señor me permita impartir el estudio aquí. Vamos a concluir ya con esa serie que también interrumpimos eventualmente para hablar abundantemente del perdón. Lo que he dicho aquí es una síntesis de lo mucho que ya hemos hablado en cuanto a la importancia del perdón bíblico, amados hermanos. Lo único que quiero aplicar y enfatizar en este sentido es, si usted es consciente de que ha pecado contra su prójimo, busque la restauración de esa relación. Ahora, como dice Pablo, si fuera posible, ¿no? En Romanos 12. A veces ya no es posible, no depende de usted, descanse en el Señor, hermano. Pero mientras esté en sus manos, Romanos nos manda, Romanos 12 nos llama a hacer lo necesario para poder restaurar esas relaciones, hermanos. Y apliquemos los principios que hemos estado estudiando para ese fin, hermanos. Pero consideremos estos 3 medios a fin de que a través de ellos cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios. No un conocimiento meramente intelectual, pero un conocimiento experiencial. El conocimiento, hermanos, que necesitamos urgentemente en nuestros días. El conocimiento que la cristiandad necesita realmente, desesperadamente en este tiempo, hermanos. La cristiandad necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios, y no hablo de doctrina bautista reformada, eso también es importante, pero necesitamos que esa doctrina impacte nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro carácter, y que de esta manera podamos ser luz y sal en medio de este mundo caído, hermanos. Que el Señor nos ayude para que de esta manera podamos seguir perseverando en cada uno de estos medios. Oremos.